Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que la Casa Blanca ha afirmado haber resuelto la crisis con Colombia respecto a las repatriaciones de inmigrantes. De esta manera se confirma que el gobierno de Gustavo Petro acepta finalmente todos los términos impuestos por Donald Trump, es decir, la aceptación de todos los deportados colombianos, incluso los que vienen en aviones militares, sin restricciones ni retrasos. Gracias a este acuerdo, Colombia evita aranceles del 25% sobre sus productos en Estados Unidos, una sanción con la que había amenazado Donald Trump, pero mantiene las restricciones de visados para funcionarios colombianos y los controles estrictos en aduanas hasta que lleguen los primeros vuelos de deportados. Todo este conflicto surgió, como saben, porque Colombia rechazó 2 vuelos de repatriación. El presidente colombiano Gustavo Petro inicialmente se mostró tosco frente a posibles represalias, pero al final optó por retractarse. Los socios de Petro se han apresurado a emitir comunicados al respecto de esta polémica. El último ha sido el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, quien ha calificado de chantaje la amenaza de represalias comerciales de Estados Unidos. Bueno. Pues ayer Gustavo Petro se le ocurrió plantear un pulso a Donald Trump. ¡A Donald Trump! O sea, que parece mentira que no le conozcan ya a estas alturas. Debieron de pensar a ver si tiene narices para... Pues, hombre, tiene narices para eso y para más. Dijo Colombia, que no aceptaba los vuelos de deportación que venían de Estados Unidos con ilegales colombianos. Entonces dijo Trump, que no, pues el lunes empezamos a denegar todos los visados en la embajada estadounidense en Colombia, así que no va a poder entrar un colombiano más en Estados Unidos. Entonces va el tonto de Petro y coge, y en lugar de recular viendo que Estados Unidos, en fin, no le iba a dejar que le tocara las narices, pues coge y se pone chulo y dice, pues voy a revisar los visados de los 15.000 americanos que hay aquí en Colombia. Y dice Trump, ¿así? Y dice, pues mira, no solo vamos a dejar de dar visados a partir del lunes en la embajada estadounidense en Colombia, sino que además he dado orden de que a partir del lunes todos los productos de Colombia y todas las personas de Colombia sean sometidas a controles doblemente rigurosos en frontera. Y además resulta que voy a revocar los visados de todos los funcionarios del gobierno colombiano y voy a prohibir la entrada en Estados Unidos al primer ministro colombiano, a toda su familia y a todos los miembros de su partido. Y además voy a imponer aranceles del 25% a todos los productos colombianos a partir del lunes. Y dentro de una semana, como la situación siga igual, los aranceles subirán al 50%. Y además vamos a poner en marcha el mecanismo para adoptar sanciones financieras contra Colombia. Con lo cual, pues tardó algo así como 4 horas Petro en meter la marcha atrás, y el Departamento de Estado hace poco más de una hora, el Departamento de Estado americano, pues ha sacado un comunicado diciendo que el gobierno colombiano ha aceptado la repatriación de ilegales colombianos en los términos que dicta Estados Unidos, incluyendo su transporte en aviones militares, y que, por tanto, pues bueno, suspenden de momento lo de los aranceles, suspenden de momento lo del tema de cancelar visados de funcionarios del gobierno colombiano, pero se mantiene de momento lo que es la inspección reforzada en frontera de todos los productos colombianos, y se mantiene la no emisión de visados a partir de hoy lunes en la embajada estadounidense en Colombia, hasta ver que Gustavo Petro efectivamente cumple con lo que se ha comprometido a cumplir con el gobierno americano. Vamos, no se le ocurre ni al caso la manteca echarle un pulso a Trump. Le puedes echar un pulso a Trump, hombre, si tú tienes una mano ganadora. ¿Pero qué mano ganadora va a tener Colombia si las exportaciones de Colombia a Estados Unidos son vitales para la economía colombiana? Hace falta ser absolutamente
lerdo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco vamos a pedir a Gustavo Petro que se comporte con inteligencia, ¿no? Ahora, eso sí, es un muy interesante aviso a navegantes. Lo digo por Pedro Sánchez. El otro día ya saben ustedes que Pedro Sánchez dijo eso de que España está con los BRICS, ¿no? Es decir, con ese grupo de países, Brasil, India, China, Sudáfrica, que tratan de hacer como una especie de tercera vía o de vía anticapitalista y tal. Aquí todos los tertulianos de la izquierda paniaguada diciendo ¡ja, ja, ja! Trump se ha equivocado, no estamos en los BRICS. Ayer salía en El Mundo que está barajando Sánchez el estrechar los lazos con China para hacer frente a Trump. ¿No estamos en los BRICS, seguro? Bueno, pues si queda inteligencia en el gobierno español, que se fijen un poquito en lo que ha pasado con Petro para no plantearle pulsos a Trump. Porque lo de plantear pulsos para perderlos no suele ser muy recomendable. Y mientras tanto ya tenemos respuesta a la pregunta del millón. ¿Le habrá salido bien a Sánchez ese intento de culpar a PP, a Vox y a Junts de el tema del rechazo del proyecto del decreto ómnibus este? Pues resulta que no le ha salido bien, escuchen. Les hablamos ahora de lo que ocurre en nuestro país porque una reciente encuesta desvela que la mayoría de los españoles culpa a Pedro Sánchez del fracaso del decreto ómnibus. Según un sondeo del Español, el 62,3% de los españoles culpa a su gobierno, al de Pedro Sánchez, por haber agrupado medidas sociales en un paquete legislativo que también contenía propuestas controvertidas, como la subida del IVA de los alimentos básicos o cambios en el impuesto a las energéticas. Como saben, la oposición liderada por el PP y Junts votó en contra, junto con Vox, argumentando que el decreto incluía elementos con los que no se podía estar de acuerdo, como la protección a los ocupas o concesiones al PNV. Pues bien, según esta encuesta, el 54,3% de los encuestados, más de la mitad, considera que el PP hizo bien en rechazarlo. Los más críticos son las personas a las que les podría haber afectado o beneficiado estas medidas. El 70,1% de los adultos de entre 35 y 45 años culpa directamente a Sánchez por el fracaso del decreto. Además, la encuesta refleja divisiones sobre la estrategia política del Partido Popular, ya que un 49,7% de los españoles rechaza que pacte con Junts para debilitar al gobierno, aunque el 55,6% de los votantes populares estaría a favor de un entendimiento con Puigdemont. Bueno, pues estaba la duda de si Sánchez, con su jugada esa de meter lo de la Dana y las pensiones en el decreto ómnibus para que le aprobaran todo el resto de medidas infumables, si le iba a salir bien la jugada. Porque pensó que, bueno, hay una posibilidad de que el Partido Popular termine votando a favor para que así no le digan que votó contra la subida de las pensiones y contra el tema de las ayudas de la Dana, pero el Partido Popular, por una vez, menos mal, tracemos una raya en el agua, se comportó correctamente y votó en contra. Y entonces el Partido Socialista puso en marcha su maquinaria mediática, repartió las consignas oportunas a todos los tertulianos paniaguados de la izquierda progre y empezaron a repetir que los culpables eran PP, Junts y Vox por rechazar las pensiones y la... Bueno, pues no le ha salido bien la jugada al Partido Socialista. Los españoles son bastante menos idiotas de lo que Sánchez querría y de lo que Sánchez imagina. Y la mayoría de los españoles, una mayoría suficientemente amplia, culpa a Sánchez de que no hayan salido adelante las ayudas de la Dana o la subida de las pensiones, porque entienden perfectamente el argumento. Oiga, si usted me cuela esas medidas buenas dentro de una serie de medidas inaceptables, por ejemplo, dentro de ese decreto ómnibus había una medida para empezar a meter censura en las redes sociales. Había que votar también a favor de eso para aprobar las ayudas a la Dana.
son repugnantes. O sea, los que decían, no, nosotros no vamos a chantajear con las ayudas a la Dana. Pues resulta que chantajearon con las ayudas a la Dana y les ha salido mal. Y las encuestas demuestran que les ha salido mal. Así que esperen ustedes cambios en los próximos días, porque como eso no les ha salido, pues van a tener que hacer alguna otra cosa para intentar evitar que les perjudique todavía más electoralmente, al PSOE me refiero, todo el asunto de la bajada que van a experimentar en las pensiones los pensionistas, porque este mes de enero ya les ha llegado la subida y al mes siguiente les llegará una bajada. Y los españoles no van a culpar de esa bajada al PP, a Vox, van a culpar a Sánchez. Así que Sánchez, que ayer estaba muy chulito en Canarias diciendo que no piensa trocear el decreto y tal, y que buscará votos debajo de las piedras, pues va a tener que comerse sus palabras o soportar el coste electoral adicional que esa bajada de las pensiones que se va a producir por su culpa tendrá para el PSOE. Escuchen cómo Sánchez decía lo de que buscará votos debajo de las piedras. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró el Congreso Regional del PSOE en Canarias y allí se comprometió a lograr los apoyos necesarios para sacar adelante el decreto ómnibus rechazado esta semana en el Congreso por PP, por Vox y por Junts. Lo dije durante la campaña electoral, lo dije en mi discurso de investidura y lo reafirmo hoy. En un Parlamento tan fragmentado como el que tenemos, yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito. Y voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan. Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción, para que la gente tenga sus derechos, los derechos que el Partido Popular y Vox les han cercenado votando en contra esta semana en el Congreso de los Diputados. De esta manera, Sánchez arremetió contra lo que llamó la coalición negacionista del PP y Vox, criticándoles por votar en contra de las mejoras sociales y luego exigirlas públicamente. Además, el presidente aprovechó el acto para expresar su confianza en Ángel Víctor Torres, reelegido como secretario general del PSOE en Canarias, a quien elogió por su gestión, pese a estar señalado por corrupción en el marco del caso Koldo. Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Lo soy. Incondicionalmente. Es un político comprometido, es un político trabajador, es un político sensible, solidario, con aquellas causas que merecen la pena. Es un político ejemplar, lo repito, ejemplar. Sánchez auguró que Torres volverá a ser presidente de Canarias en 2027 y añadió que el PSOE seguirá liderando el gobierno nacional frente a lo que llamó ola reaccionaria. Bueno, dejando aparte lo peculiar de que muestre su respaldo a Ángel Víctor Torres cuando está salpicado por presuntas ilegalidades e inmoralidades en la trama de corrupción Koldo, Aldama, Ábalos, Sánchez, dejando aparte lo peculiar de que siga apoyando a un Ángel Víctor Torres sobre el que pesa la sospecha de que iba a pisos donde había señoritas que le ponía Aldama y de que cobraba comisiones de Aldama, el caso es que Sánchez ayer, pues en el Congreso del PSOE canario, pues dijo esta tontería. Dice, buscaré votos hasta debajo de las piedras. Pues, hombre, no sé, debajo de las piedras no creo que encuentre un voto. Los votos están encima de los escaños. Y el caso es que usted ha intentado encontrar votos para aprobar su decreto infame ómnibus, donde chantajea a los pensionistas, chantajea al PP, a Vox y a Junts, tomando como rehenes a los pensionistas y a los valencianos, y no le ha salido bien. ¿Quiere usted encontrar apoyo para aprobar las ayudas de la Dana? Pues muy sencillo, preséntalas por separado. ¿Quiere usted apoyo para la subida de las pensiones? Pues muy sencillo, preséntelo por separado. Pero eso dice Sánchez que no quiere, es decir, quiere seguir con el chantaje. Bueno,
que haga lo que le dé la gana. Allá él. Desde luego las encuestas muestran que a quien daña esa estrategia es al Partido Socialista, no al PP, ni a Junts, ni a Vox. Así que, si Sánchez quiere persistir en el error y hacer pagar a valencianos y a pensionistas su empecinamiento, pues nada, adelante con los faroles, querido. De todas formas, tampoco te queda ya mucho tiempo en Moncloa para seguir dándonos la lata y fastidiándonos. Bueno, y ayer conocíamos una noticia que si estuviéramos en Francia, pues sería habitual. Aquí todavía no es demasiado habitual. Pero mucho ojo, porque si no se pone coto a la deriva, pues posiblemente llegue a hacerse tristemente habitual. Escuchen. La Policía Nacional está investigando el incendio ocurrido en la iglesia de San Miguel, uno de los templos históricos más emblemáticos de Jerez de la Frontera, que fue construido entre los siglos XV y XVI. El fuego se originó en una de las puertas laterales y fue rápidamente sofocado por los bomberos tras ser alertados por el servicio de emergencias 112. Y se cree que fue intencionado. El incendio, aunque controlado a tiempo, afectó a la puerta lateral y dejó daños por el humo en uno de los altares cercanos. La Policía Nacional ha iniciado diligencias para esclarecer las causas de este suceso. Ya saben ustedes que en Francia últimamente hay una extraña epidemia por la cual se queman iglesias casi un día sí y otro también, ¿verdad? Mezquitas no, o por lo menos que yo tenga noticia. Pero iglesias es que es con una frecuencia realmente pasmosa. Bueno, pues ayer alguien incendió, a propósito, la puerta del principal templo de Jerez, ocasionando un fuego cuyo humo dañó uno de los altares, pero afortunadamente pudo ser controlado a tiempo. Este tipo de sucesos en Francia, desgraciadamente, no están conduciendo a castigos ejemplares, y recalco lo de ejemplares. La justicia no tiene solo por objeto castigar a quien haya hecho un delito. La justicia tiene también por objeto lanzar avisos a navegantes. Si la justicia es ejemplar, entonces otras personas pueden pensárselo dos veces antes de cometer un delito por el que alguien ha sido castigado ejemplarmente. Como en Francia no se están produciendo castigos ejemplares y como de hecho en Francia pues parece que existe una cierta tendencia por parte de las autoridades a atribuir todo este tipo de fuegos a causas fortuitas. Oiga, debe de haber alguna epidemia rara en las iglesias francesas, pero hay 2 millones de causas fortuitas que hacen que ardan una detrás de otra. Como no se producen castigos ejemplares a los responsables de los incendios, pues entonces se generaliza el asunto. Vamos a ver si aquí se captura al responsable de este incendio en una iglesia de Jerez, antes de que se empiece a convertir en una costumbre, como sucede en Francia. Y escuchen por favor esta noticia que llega desde Irlanda, una noticia escandalosa, indignante y tristísima. Terminamos el repaso a las noticias en Irlanda, donde el presidente Michael Higgins desató la polémica durante un acto conmemorativo del Día Internacional del Holocausto por vincular el nazismo con el enfrentamiento entre Israel y Hamás. Higgins lamentó la horrible pérdida de vidas en Gaza y añadió que en guerras consideradas interminables la humanidad pierde. La comunidad judía irlandesa había pedido evitar politizar el evento. Durante el acto, algunos asistentes abandonaron el lugar y una manifestante fue expulsada tras dar la espalda al presidente. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó las declaraciones de Higgins como una provocación despreciable, comparando el Holocausto con el actual conflicto bélico. Es asqueroso lo que está pasando en Irlanda. Irlanda se ha convertido en el país más antisemita de Europa, pero con muchísima diferencia. Durante
la Segunda Guerra Mundial, Irlanda fue un país que estuvo tonteando con los nazis y que estaba en esa especie de postura de opuestos a los ingleses, opuestos a los nazis, pero más opuestos a los ingleses. Y desde entonces, la sociedad irlandesa arrastra una postura antisemita que parece casi genética. En Irlanda, recuerden ustedes que hay pues una corriente independentista con clara vocación de extrema izquierda, el Sinn Féin, y esa vocación de extrema izquierda hace que toda esa corriente ideológica sea profundamente antisemita hoy. Y por otro lado, pues ya saben ustedes que hay un cierto sector de los católicos que tienen un antisemitismo visceral. Aquí en España pues es muy reducidito, pero en Irlanda ese antisemitismo de raigambre católica junto con el antisemitismo de raigambre podemoide se han dado cita y han hecho que la sociedad irlandesa sea la más antisemita del continente, hasta tal punto que Israel terminó retirando a su embajador porque es que le agredían por la calle. Bueno, pues ayer, en la conmemoración del Holocausto, el canalla del presidente irlandés coge y transforma un acto que es en conmemoración del Holocausto nazi en un acto contra Israel, hablando en mitad del acto de conmemoración pues de que Israel en Gaza pues poco menos que son nazis. Entonces había judíos en la sala que se levantaron en protesta y el servicio de seguridad los sacó a rastras del acto de conmemoración del Holocausto, sacando a rastras a judíos. Esto es Irlanda, esto es la asquerosidad en que han convertido a Irlanda. En fin, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen lunes, amigos de Radio Libertad. Desde el equipo de Voz os deseamos un feliz inicio de semana. Como venimos haciendo desde la inauguración de Trump en Estados Unidos, os contamos hoy las últimas actualizaciones de su plan migratorio, que viene con muchas novedades, desde la polémica con Colombia, que se negó a recibir aviones con deportados colombianos, hasta las operaciones en el corazón de Estados Unidos, donde las autoridades detuvieron ya a casi 600 inmigrantes ilegales. Este fin de semana comenzaron las tareas de deportación en Los Ángeles, California, un estado considerado santuario, es decir, donde las autoridades estatales no ayudan a las federales en su tarea de deportación. Mi compañero Emanuel Alejandro Rondón nos cuenta cómo se desarrollaron en aquellas ciudades, evitando las zonas más afectadas por los incendios. También nos informamos hoy que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, mejor conocida como CIA o CIA, llegó a una nueva conclusión sobre los orígenes del COVID-19. Dice ahora que es más probable que el virus se haya fugado de un laboratorio. Vale destacar que la agencia reconoce que tiene un nivel bajo de confianza en su propia conclusión debido a la falta de información. Sin embargo, el nuevo director de la agencia, John Ratcliffe, prometió llegar al fondo del asunto, por lo que en breve podríamos conocer más información. Información que os iremos contando a medida que surja en Voz. Y por último, os relatamos la última, más reciente hazaña del titánico Sinner, quien alzó el Abierto de Australia este fin de semana, convirtiéndose en el primer italiano en ganar 3 Grand Slams y afianzándose allí en lo más alto del ranking ATP. Como siempre, hoy también os resumimos lo más importante de la jornada de la NBA. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.